Hoy en día la responsabilidad penal internacional se refiere por igual tanto a crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad y por supuesto al genocidio y la tortura, que con sendas actividades internacionales de convenciones contra la tortura y el genocidio han dado la posibilidad de esperar que los estados incluyan estas figuras en su derecho penal interno. El genocidio lo ha logrado, la tortura también, la desaparición forzada poco a poco ha venido llegando también a la legislación penal, y gracias a la gestión muy intensa de la Cruz Roja Internacional como ONG, se ha venido introduciendo en algunos proyectos de Código Penal, entre ellos el de Costa Rica del año 95, el de Guatemala de 2006, el de Nicaragua de 2007, han venido introduciendo los delitos que integran el derecho internacional humanitario. Entonces ya hay indudablemente esfuerzos a nivel internacional por tratados y convenios que unen a las legislaciones de muchos países y comprometen a los estados a introducir esas figuras en su legislación, sino que también ya hay legisladores que han introducido estas figuras dentro de las legislaciones proyectadas. La nuestra ya tiene casi 15 años de discusión. Probablemente si dejan hablar a los que siguen hablando, probablemente pasaremos otros 15 años convenciéndonos de la necesidad de tener legislación penal novedosa en nuestro país, pero ya están allí, por lo menos en una inclusión teórica de estas materias. Ahora, yo quisiera también ratificar una preocupación de los penalistas, una preocupación muy importante, que es que el lenguaje del derecho penal internacional no suele ser el lenguaje del derecho penal territorial, ¿verdad? El lenguaje utilizado en los tratados y en los convenios internacionales es un lenguaje propio de las relaciones internacionales, un lenguaje propio de las relaciones entre iguales, ¿verdad? Entre los estados que conforman, digamos, la comunidad internacional, donde un lenguaje en cierta forma rimbombante indica a los países que se comprometerán a integrar en su legislación, la medida en que ésta lo permita, los siguientes listados de figuras que estarían definidos en este tratado o en ese convenio de la siguiente manera. ¿Okay? Esto hace, con perdón a los internacionalistas, yo sé que ellos piensan de manera diferente, que sea muy difícil la aplicación inmediata de esos tratados y convenios internacionales como legislación penal interna. La esperanza, y esta ha sido por ejemplo la tradición suiza, de decir que los tratados y los convenios pueden directamente tener una ejecutividad directa en los países, sobre todo en materia penal, y los penalistas territoriales seguimos pensando que es necesario dar un paso más, que es tomar el lenguaje de los tratados y los convenios y reconvertirlos en figuras que puedan ser incorporadas siguiendo la tradición jurídica de cada uno de los países. Y en el caso nuestro, pues obviamente la tradición jurídica proveniente del derecho continental europeo. Un tema diferente es el tema de la justicia de transición. La justicia transicional es hoy un tema de enorme importancia en la discusión del derecho penal internacional, entendido como una serie de procesos y mecanismos dirigidos a crear primero conciencia sobre los actos gravísimos que hayan ocurrido en el pasado de un país, en la necesidad de garantizar la rendición de cuentas y por supuesto hacer justicia y reconciliación. Esta justicia de transición, en términos del derecho penal territorial, se llamaría la famosa justicia por la paz, la justicia de conciliación, la justicia de las víctimas, ¿verdad? Y que tiene hoy pues una enorme coyuntura. No tengo por qué convencerles que indudablemente la posición de las víctimas hoy es y seguirá siendo una temática de enorme importancia, pero básicamente en el derecho penal territorial se ha traducido básicamente en compensación económica. En el derecho internacional pues ha tenido una visión que creo mucho más justificable, mucho más defendible, en el sentido primero de no olvidar, en segundo de reconocer, de tercero de rendir cuentas y finalmente de hacer justicia. Creo que la justicia transicional en esa medida, como una justicia orientada hacia la paz, a generar, digamos, conciencia en los países a través de la creación de comisiones de la paz, de comisiones de verdad, de comisiones de reconciliación,
ha dado, digamos, un impulso muy importante al derecho penal internacional, y creo que en un escenario político e histórico muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo de Guatemala, digamos que después de un largo y cruento proceso de conflicto interno, llegan los acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo, y se sientan las bases para crear una comisión de esclarecimiento de la verdad, y lo que ha faltado todavía es lograr, digamos, el juzgamiento de estos hechos. Pero la lógica de la justicia transicional es llegar hasta la formalización de soluciones de justicia de reparación a las víctimas. Bien, dicho eso, pues habría que entonces explicar la segunda parte de la estrategia de esta exposición, que está relacionada con las fuentes del derecho penal internacional. En principio, el derecho penal internacional es un conjunto de normas de derecho internacional público, ¿verdad?, que son principalmente conformadas por los tratados y el derecho de la costumbre internacional, entre otros, cuyo sentido es describir y procurar el castigo de ciertas conductas delictuosas. Aquí están indudablemente los crímenes de guerra, los crímenes en contra de la humanidad, el genocidio, la tortura, la agresión y recientemente el terrorismo, ¿verdad?, por lo menos en la definición de Antonio Cassese en su International Criminal Law, que es un libro básico en esta materia. Este derecho, por supuesto, derecho penal internacional, abarca también las autorizaciones para los estados para que dentro de ciertas condiciones objetivas y materiales muy específicas proceda a perseguir y enjuiciar estos hechos, y también considera el ramo jurídico de las tribunales y las cortes internacionales como complementarias de la jurisdicción nacional. Desde el punto de vista sustantivo del derecho penal material, el derecho penal internacional establece la condición de tipicidad de los hechos, establece cuáles son los elementos subjetivos, principalmente son de mens rea, es decir, la parte subjetiva del derecho del common law, así como las condiciones dentro de las cuales los estados pueden y deben, bajo ciertas reglas internacionales, perseguir y llevar a juicio a quienes cometen delitos de esta naturaleza. Este listado de delitos, sin embargo, no es de creación reciente. Error sería pensar que esos delitos llegan al derecho penal internacional con el trabajo preparatorio del Estatuto de Roma, sino que hay que decir que estos delitos perseguibles en su formulación, por lo menos preliminar, vienen desde la parte final del siglo XIX, pero concretamente limitados a los delitos de guerra. Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que comienza la preocupación por otros hechos punibles, como fue la discusión previa al Tribunal de Nuremberg y al Tribunal de Tokio. Ya en el Tribunal de Nuremberg se incluyeron los delitos contra la paz, que estaban en cierta forma acomodados a la Carta Constitutiva del Tribunal de Nuremberg y en cierta forma interpretados a partir de la búsqueda de persecución a los delitos cometidos contra la propia población civil alemana. Y igualmente también entraron en Nuremberg los delitos contra la humanidad. La formulación de English en este sentido fue fundamental en el sentido de la fórmula de English en relación con los delitos de lesa humanidad, que aunque no estuvieran codificados, forman parte integral de la sensibilidad y de la dignidad humana, que forma parte integral del sentido de ser una humanidad en conjunto. Entonces fue después de Nuremberg, en el año 48, cuando se conforma ya el delito de genocidio como una categoría especial, y en el año 80 se incluiría la tortura como una figura penal aparte. Entonces, la parte sustantiva del derecho penal internacional ha tenido pues un proceso complicado de desarrollo. Esto es parte materia de su desarrollo normativo, en parte materia de depender tanto de los tratados y de la costumbre internacional, pero también por la preocupación de la doctrina de tratar de dotar al derecho penal internacional del mismo grado de rigor de la discusión en relación con los elementos subjetivos y objetivos del hecho punible. Por supuesto, y este no es el último de los temas importantes, también los temas referidos a la dosimetría penal.